Hola amigos, estamos en una nueva edición del programa Memorias del Puerto. En esta oportunidad tenemos otro invitado que es un investigador de Valparaíso, Baldomero Estrada, licenciado en Historia y profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, Master of Arts de la Universidad de Pittsburgh, doctor en Historia en la Universidad Complutense de Madrid y debe ser una de las personas que más ha trabajado el tema de inmigración en el puerto. ¿Cómo está, Baldomero? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación y los felicito por la idea de generar este tipo de programa. Baldomero, tú me contabas, tus inicios no fueron precisamente en Valparaíso, sino que más al interior, Olmué, Quillota. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos, tus primeros contactos con la ciudad de Valparaíso? Bueno, la verdad es que hay todo un proceso aquí más bien intelectual, ¿eh? Yo veía Valparaíso como una ciudad muy distante. Estoy hablando de una época de los años 60 en que venir a Valparaíso para nosotros era como ir a Londres, ¿no? Tengo las imágenes de lo que eran los troles, que era una cosa interesante, lo que eran los cafés que había en ese tiempo también, que eran cafés muy bonitos, donde uno podía ir a tomar once, desde otra perspectiva también de lo que era el compartir, el sociabilizar dentro de ese tipo de ambiente, que yo lo veía como niño, pero obviamente para nosotros era una cosa muy impresionante, ¿no? Muy impresionante desde ese plano. Pero la relación que voy a tener yo con Valparaíso más bien surge del momento que yo vengo a la universidad. Y ahí voy a vivir en esa etapa un tiempo en Valparaíso y entonces se vincula toda esta inquietud intelectual con lo que va a ser también mi relación personal con Valparaíso. ¿En qué momento decide estudiar historia? ¿Cómo llega esa motivación? Yo siempre tuve como ramos predilectos los ramos de humanidades. Por el contrario, era muy malo para el área científica. Así es que yo tenía mayor capacidad para ese tipo de disciplina y por lo tanto me sentí siempre orientado a eso. Y cuando yo entré a la universidad, que postulé justamente a Historia y a Filosofía, que eran las dos áreas que me interesaban más. Y finalmente opté por Historia. Y cuando yo entré, empecé a pensar qué es lo que yo podía hacer, porque siempre pensé mucho en que yo tenía que orientarme a la investigación. Siempre tuve esa inquietud. Y pensé que era muy importante llevar a cabo una actividad desde el lugar en donde tú estás, donde tú vives, y sin tener una situación de contradicción con lo que significa el estudio de la historia, porque el estudio de la historia es el estudio del hombre, ¿no? Donde quiera que esté, tú estás haciendo un estudio de historia. Puede ser el tipo que esté perdido en el pueblo rural, ¿no es cierto?, más alejado de la civilización, pero está estudiando al hombre y ese hombre puede ser representativo de lo que es un proceso universal, ¿no? Que es el caso del libro El queso y los gusanos, ¿no es cierto?, claro, que es muy expresivo de lo que significa esta percepción, esta aproximación a lo que es el proceso personal que vive un individuo dentro de un ámbito muy limitado, intelectualmente y de toda perspectiva, socialmente, económicamente, pero sin embargo uno puede percibir allí un elemento que se proyecta en un plano o en una dimensión universal. Pero el caso de Valparaíso para mí cada vez se fue mostrando como muy paradigmático, como para entender un proceso histórico que no es solamente local. Y de allí entonces que yo muchas veces le digo a los estudiantes, miren, cuando nosotros estudiamos Valparaíso, la historia de Valparaíso, sobre todo la historia del siglo XIX, nosotros más bien estamos estudiando la historia de Europa, la historia de Inglaterra, lo que es el proceso del desarrollo del capitalismo, ¿no? Lo que significa la revolución industrial, el impacto de la revolución industrial, de la expansión, del proceso de globalización. Porque nosotros vemos al paraíso, pero digo, mira, eso lo pueden ver ustedes en Shanghái, lo pueden ver en Buenos Aires, en Montevideo, en fin, o sea, es parte de una red
que excede el ámbito local. Claro, pero ahí hay una deficiencia desde el punto de vista de las mallas curriculares, porque uno en educación media, en educación básica, siempre se hace una separación entre historia de Chile y entre historia universal, como que fuesen dos fenómenos separados, pero tú lo has visto a través del proceso de inmigración y no se puede entender la historia de Chile, en el caso del Valparaíso, si no se comprende la realidad europea. No, yo siempre hago mucho hincapié en la asincronía que hay en los procesos históricos dentro de un mismo país. Yo no puedo conocer la historia de Chile del siglo XIX estudiando Valparaíso. Tengo que entender de que hay otra realidad más en el interior y hasta el día de hoy. Yo voy a San Felipe y San Felipe es otra historia. Yo me voy a Chillán y Chillán es otra realidad. Entonces no hay paralelismo en los procesos evolutivos que tienen estas sociedades o estas ciudades. Regresando a ese punto y para no perder el hilo un poco biográfico, ¿cómo es ese cambio de un mundo mucho más rural a Valparaíso cuando tú llegas acá y te encuentras no solamente un cambio geográfico, sino también un cambio de vida? Vivir en el Cerro Cordillera a tu vida antes en Quillota, ¿cómo se vive y cuánto marca un poco esa imagen que tú tienes del puerto? Claro, más que la relación que tú tienes con el espacio en donde tú resides es el espacio más amplio, ¿no? Lo que significaba para mí Valparaíso y Viña del Mar, porque siempre vi como una unidad, y hasta el día de hoy yo entiendo Valparaíso y Viña constituyen un elemento, hay una simbiosis, ¿no es cierto? Hay una conurbación que explica también la diversidad que tiene Valparaíso. Si hay algunas características que nosotros podemos encontrar en la heterogeneidad que tiene Valparaíso desde distintos puntos de vista, ¿no? Es muy complejo poder decir, bueno, cuál es el prototipo del porteño, del habitante de Valparaíso, porque nosotros sabemos que, sobre todo en este sector del puerto, está lleno de viña marino, ¿no? Ya lo vemos nosotros cuando tenemos que volver a Viña en la mañana y en la tarde. Y claro, es caótico, y aquí queda desierto, hasta peligroso a las 6 de la tarde caminar por aquí, porque ya no hay movimiento. Entonces, claro, yo me llamó la atención todo este proceso evolutivo. Yo recuerdo cuando tú ibas a Viña y no habían bancos en los años 70. Todos los bancos estaban acá, todos los bancos. Hoy día, si tú quieres encontrar cajero aquí, es muy difícil en Valparaíso. Claro. En Viña, en cualquier lugar. De donde vas, camina 50 metros, hay un cajero. Entonces, claro, la evolución que se produce y la simbiosis que hay, como te digo, antes si tú querías ir a un servicio, que sea médico, los médicos estaban en Valparaíso, los dentistas estaban aquí en Valparaíso, Viña nada. Entonces pues se produce que la gente se va a vivir allá, incluso los comerciantes, en el caso mío, que yo me dedico mucho a los inmigrantes y a la colectividad, mantenían los negocios acá, pero se iban a vivir a Viña, ¿no? Y hay un fenómeno ahí también con los colegios, que también marca mucho... Los colegios, ¿no? Los colegios ya no se fueron a Viña primero, después se fueron más allá, ¿no? Y se fueron a Concón ahora. Entonces nosotros vemos el fenómeno que se está mostrando. Concón es la comuna que ha crecido más en términos demográficos dentro del país. Avanzando ya hacia el ámbito más de tu investigación y tu conocimiento de tu historia, ¿cuánto influye la independencia en este cambio que hay de un Valparaíso que tiene una raíz hispana hacia una raíz ya más de británicos, españoles? ¿Cuánto influye en el carácter que tiene la ciudad, ese proceso de independencia? Bueno, yo no sé si el proceso de independencia, pero hay toda una situación de transformación que, como te digo, viene desde Europa. Cuando nosotros decimos la independencia, sí, la independencia política, pero ya en el aspecto económico nosotros sabemos que se estaban produciendo cambios muy importantes a través de la mayor presencia de navíos europeos que pertenecían a otras potencias, el mismo caso de los ingleses, los norteamericanos estaban llegando acá, así que ya ese cambio ya venía de esa perspectiva. Yo creo que lo interesante, lo notable, o lo que vale la pena detenerse a analizar, es cómo el país, un país que está recién constituyéndose como un Estado, como una nación, tiene la capacidad de aprovechar todo este proceso que se está generando desde Europa y crea las condiciones como para también hacer un buen uso de esas posibilidades, sobre todo en el caso de Valparaíso en su rol de puerto, porque eso es un hecho muy importante, el rol de puerto que tiene la ciudad. En verdad, nosotros valorizamos toda esta potencialidad que tiene la ciudad por esa función portuaria que tiene. Valparaíso
desde sus orígenes va a ser un puerto, incluso en sus momentos iniciales se le identificaba como el puerto de Santiago, es decir, Claro. era un lugar dependiente y cumplía esas funciones de generar una vía de acceso, de entrada a lo que era la actividad económica de Santiago. Y en este proceso de inmigrantes, hay mucho mito respecto al proceso de inmigración. ¿Cuáles son los grandes grupos que tú identificas y que crees que van marcando la ciudad? Obviamente está el de los británicos, pero tú has avanzado en tu investigación hacia otros grupos menos estudiados. Bueno, efectivamente los británicos son los que tienen mayor visibilidad por la relevancia que tienen en el ámbito del comercio internacional. Lo mismo puede ocurrir con los alemanes. Pero hay también otros grupos que van apareciendo de manera paulatina, como es el caso de los españoles, los italianos, algunos franceses, luego vienen los árabes, los judíos. Y entonces eso te genera a ti un ambiente muy cosmopolita, pero que fundamentalmente se va a hacer muy visible en el ámbito comercial y en el industrial también. Y eso es importante porque muchas veces hacemos mucho hincapié en el comercio, pero también la industria. En la industria la presencia de los europeos fue fundamental. O sea, las industrias más importantes, las que tuvieron mayor desarrollo tecnológico, se generaron a partir de la participación de los europeos. El caso más notorio es el caso de Leverett Murphy, que se estableció ahí en Caleta Barca, ¿no? Y ya te fijas, es una industria importante que se establece en Viña, Bueno, fines del siglo y ahí XIX. está ese proceso de Viña que uno le identifica como turística, pero también tiene una raíz que es industrial. Claro, y o sea, que todo tiene el ese desarrollo primero de Viña, de lo que hoy día conocemos nosotros como un lugar netamente residencial, todo ese sector de la población vergara era industrial, porque hay todo un proceso cultural en que posteriormente se va a ir valorizando el sector costero, ¿no es cierto? Y viene todo este nuevo concepto de lo que es un balneario, que es una cuestión cultural, te digo, porque antes la gente le hacía el quita al agua, no se acercaba. Claro. Y todos sabemos también que la aproximación al agua tiene una serie de problemas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo haber visto cómo un amigo se le desarmó la cisterna por la salinidad, ¿no? Vivía en Reñaca y le carcomió toda la... Y también sabemos los efectos que tienen en la construcción. Claro. Respecto a la sociabilidad, ¿cómo tú has analizado el tema de los matrimonios, has visto los testamentos? ¿Cómo se relacionaba la colonia inmigrante con Valparaíso? ¿Cuán cerradas eran o uno puede ver diferencia en cada uno de los grupos? ¿Cómo se daba en el siglo XIX esa relación de los inmigrantes con los porteños? Bueno, hay una serie de situaciones que son objetivas. Obviamente todas las colectividades tienden a preservar su identidad y por lo tanto son endogámicas, o sea, tratan de contraer matrimonio, de vincularse entre ellos. Eso ocurre en todas partes, en lo normal. Lo normal sería que no fuera así. Lo que pasa también que hay una situación muy real, en el sentido de que la mayor parte de estas colectividades estaban constituidas fundamentalmente por hombres. Entonces había una relación de masculinidad en que los hombres al menos duplicaban a las mujeres. Entonces mucha gente interpreta esto, el hecho de que la mayor parte de los extranjeros se casaran con chilenas, como que era una actitud de apertura, ¿cierto?, a la sociedad receptora. Pero no es así, es simplemente un tema matemático, ¿no? Muy simple. Si hay 200 españoles y hay 100 españolas, claro, los otros 100 tienen que casarse con chilenas. Entonces, pero no es que ellos, pero la primera tendencia es esa. Y por eso es que también uno puede advertir también lo que se denomina la endogamia encubierta, en que muchos de estos migrantes se casan con descendientes que aparecen en el registro civil como chilenas, pero pertenecen a la colectividad inmigrante a la que ellos pertenecen. Pero evidentemente que también hay que reconocer que esta situación, que es muy realista, como te digo, permitió efectivamente de una manera muy normal el que las comunidades se fueran integrando en mayor medida y de mejor forma
a la sociedad receptora, a la sociedad chilena. Y por eso, y sin duda que esta forma de los matrimonios, los enlaces, genera una posibilidad muy fuerte. Y más aún cuando nosotros vemos que son las mujeres chilenas las que se casan con extranjeros. Tú sabes la influencia que tiene el hecho de que la madre sea la chilena, porque es la madre la que educa a los hijos, la que resguarda los valores de tipo tradicional. Y la que termina mandando en la casa. Y, no sé. Hay realidades particulares que... No hagamos declaraciones aquí. ¿Y cuál es cómo se da la relación entre las mismas colonias? ¿Hay una vinculación? Hay una... Muy buena relación. Claro, yo me acuerdo haber entrevistado a un árabe, y de estos que llegaron a comienzos del siglo, previo a todo este conflicto que se genera después con la división de Palestina. Bueno, ellos tenían muy buenas relaciones con los judíos, ¿no? Lo mismo ocurría entre alemanes e ingleses, previo a la Primera Guerra Mundial. Muchas sociedades eran entre alemanes e ingleses, hasta que viene la Primera Guerra Mundial, y ahí se produce una situación que fue también muy conflictiva para la gente que vivía acá, porque viene todo esto de las listas negras, en que claro, se quería eliminar toda relación con los comerciantes, los importadores alemanes, pero muchos de estos alemanes tenían sociedades constituidas con los ingleses. Había muchos matrimonios mixtos, porque en esto de los matrimonios, la primera opción era el miembro de la colectividad, pero después venía no necesariamente un chileno, otro claro, extranjero. Y aquí hay otra cosa también que es muy importante, que uno siempre dice, bueno, la cosa étnica. Está también la cosa social, ¿no? No es solamente importante que yo me case con un miembro de la colectividad, pero que esté dentro de mi mismo nivel, ¿no? Claro. Claro, hay toda una cuestión social. Las redes sociales son muy importantes, además de las redes étnicas. Las colonias además tenían una serie de instituciones que buscaban preservar la cultura. Uno ve un poco los clubes de fútbol, los colegios, en los diarios uno ve el diario La Unión, aparece la página italiana, la página alemana. Pero tenía cada una de las colectividades, también tenía sus propios periódicos. Entonces, es muy interesante cuando uno quiere ver la situación que existía en el país, te digo, a comienzos del siglo XX, ni siquiera a finales del siglo XIX, cuando la cosa era mucho más evidente. Tú te puedes imaginar la situación de un italiano que llega acá, que llega, se baja de un barco y se encuentra inmediatamente con negocios que tienen títulos que le van a vincular directamente con su patria. Y resulta que ya, bueno, dice restaurante Roma, se va a meter a ese restaurante y se va a encontrar con que hay un periódico en italiano, y en ese periódico le ofrecen trabajo y le piden que hable italiano, ¿no? Que sepa. Entonces es una situación muy permeable, ¿no? Muy acogedora para estos extranjeros. Y se dan cuenta de que todo el ambiente, sobre todo en este barrio, ¿no? El sector del puerto, porque eso también es otra cosa muy interesante. Cuando tú comienzas a ver los lugares que ocupan las distintas colonias, te revela el tipo de vínculo que van a tener ellos con la ciudad. En el caso de los ingleses y de los alemanes, se concentran acá, en Cerro Alegre, Cerro Concepción, en este sector vinculado al puerto, porque ellos eran los que controlaban todas las oficinas importadoras, exportadoras, las compañías navieras, las compañías de seguro, en fin, ellos tenían el predominio de todo ese tipo de actividad mayorista, el gran comercio mayorista estaba controlado por ellos. Bueno, y después tú dices, bueno, ¿y qué pasa con los españoles? Bueno, los españoles estaban en el barrio Almendral. Ahí tenían la ferretería, ¿no es cierto?, las panaderías, las mercerías, las zapaterías, las tiendas de género, es decir, las tiendas que vendían esos productos que requería la gente y que los podía encontrar en todo ese sector. Después encontramos los árabes en la calle Victoria, ¿cierto?, también con las paqueterías, en fin, acá en Serrano también habían varios. Y después, entonces ahí está, el mapa ¿no es cierto?, alemanes, ingleses aquí en este sector, los españoles en el Almendral, y después lo más interesante va a ser los italianos. Y los italianos en los cerros, dispersos por todas partes, ¿no? Son los dueños de los almacenes, de las bodegas, de los emporios, ¿cierto? Y que tienen copado muy interesante ver existe ese mapa.
A propósito de eso, hay un hecho que es simbólico, ya avanzando un poco tu visión del presente y la proyección de Valparaíso en el futuro. Hace un mes aproximadamente cerró el Emporio Bachigalupo. Aquí. Sí. ¿Cómo sientes tú ese proceso, esa pérdida un poco de esta presencia del Valparaíso antiguo, romántico? ¿Cómo vives tú ese proceso? Bueno, mira, yo ese barrio lo siento como mío, todo ese sector, ¿eh? Porque yo desde la Católica compro muchas cosas por ahí y me gusta caminar por la Plaza O'Higgins, que para mí es un laboratorio sociológico. Es muy interesante lo que ocurre ahí a través del día y a través de la semana, porque el día sábado, por ejemplo, cambia totalmente el público con esa gente que viene a ver la feria de antigüedades, que son todos de afuera, son santiaguinos que llegan ahí. Claro. Bueno, entonces el tema de la bodega Bachigalupo es un símbolo de lo que ha ido aconteciendo, de las transformaciones que va viviendo la ciudad. A mí me atemoriza mucho más y me molesta mucho el que se piense en hacer un mall ahí. Eso para mí es un atentado a la identidad de Valparaíso. El mall, los porteños ya lo tienen ahí en las bodegas que están ahí, y además a un costo mucho menor, ¿no? Con una identidad propia. Es muy interesante, tú ahí tienes todo, y mucho más barato, mucho más barato. Ese barrio es muy interesante. Lo que pasa es que hay que limpiarlo. Pero eso es un tema, siendo muy importante, pero para mí es mucho más relevante, porque para mí el mall implica, es todo un símbolo del capitalismo, de la colusión y de todos los problemas que nosotros sabemos. Sabemos lo que tienen que pagar los arrendatarios del mall y a dónde va a recuperar después ese costo, ¿no es cierto? En el cliente. Bueno, pero sabemos que nosotros podemos encontrar ahí, donde hay todavía negocios que no pertenecen a cadenas, supermercados, que tú puedes encontrar ofertas fantásticas, ¿no? A un costo muchísimo menor de lo que tú ubicas en estos malls tradicionales, que son todos uniformes, ¿no? Están uniformados. Y si lo que tiene interesante ese barrio es esa situación, ¿no es cierto?, de sociabilidad, claro, amistad. que tiene un mercado que podría ser precioso, podría ser muy bonito. Hay que limpiarlo, hay que protegerlo, hay que hacer algún tipo de cambio. ¿Y cuál es tu postura respecto a esta discusión de la vocación que tiene Valparaíso? ¿Un Valparaíso portuario, un Valparaíso que se enfocara hacia lo turístico? Yo creo que aquí hay un tema que es normal en todas partes, ¿no es cierto? Hay un tema de sincronía en los procesos evolutivos. Las ciudades evolucionan, pero la sociedad no advierte eso. Y entonces se apega a una cuestión que ya fue superada, que es en el caso, digo, del rol portuario que tuvo la ciudad. El rol portuario sigue, pero evidentemente que no es la misma ponderación, no tiene la misma relevancia. Hay que asumir esa realidad. Y la ciudad ahora se ha prolongado, lo que estábamos hablando recién, los colegios se fueron a Concón, estuvieron en Viña un tiempo, pero siguieron de largo. Esa es una realidad, ¿no? Y la gente sigue los colegios. Claro. Y nosotros vemos los malls que están apareciendo en Concón. Eso te está dando una señal. Ellos hacen un estudio de mercado, pero muy fino. Sí. Y si se instalaron es por algo. Entonces, es muy sintomático eso. Hoy día tenemos que asumir que la ciudad cambió, es otra. Es una ciudad de servicio, tenemos un potencial turístico, pero hacer de que todo esto se compagine, ¿no? Se integren, que podemos tener también otras funciones. Y yo creo que hay que potenciar la cosa turística. Nosotros hablamos aquí, vienen cruceros, pero ¿vienen cuántos? Podrían llegar 200. A Punta del Este llegan cerca de 300 cruceros al año. Hay que compatibilizar ambas... Claro, pero aquí tenemos que generar toda una mística y educar a la gente para que entienda que el turismo es un valor y que todos nos podemos beneficiar de eso. Para ir cerrando y para terminar, tú acabas de sacar este libro. Cuéntanos muy brevemente, si es posible, en un minuto, de qué trata y cuál es la novedad de esta última publicación. En un minuto imposible. Bueno, no, ese libro de partida no es mío, yo soy el compilador o el editor. Lo que pasa es que en la universidad, nosotros en el Instituto de Historia, hemos generado una especie de jornada, un congreso,
que lo hacemos cada 2 años, pero insistimos mucho, y en eso he sido bastante majadero, en que estas jornadas tienen que tener un testimonio, y eso tiene que publicarse, porque esa es una de las cosas que yo también critico, que aquí en Valparaíso hay muchas organizaciones, pero no están interrelacionadas, y hay muchos planteamientos, pero no quedan planteados en algo que uno pueda decir, bueno, aquí hay un producto al cual nosotros podemos recurrir frente a los distintos enfoques que se pueden dar. Entonces, estas jornadas sobre Valparaíso son multidisciplinarias. Este es un trabajo en que participan muchos arquitectos, por eso el subtítulo de Historia y Arquitectura, y que se enfocan justamente en una serie de problemas contemporáneos. Ahí participamos historiadores y participamos arquitectos desde distintas perspectivas, ¿no? La interdisciplinariedad que es necesaria para abordar la historia. Baldomero, muchísimas gracias, ha sido un gusto hablar contigo, conocer tu visión particular, el aporte de tu estudio a la inmigración en Valparaíso. Le agradecemos a ustedes por su audiencia, por ver este programa, y así va creándose un archivo y una memoria histórica de Valparaíso que es fundamental para darle valor a la historia del puerto. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Gracias.